aquí en la universidad, he estado en muchas ocasiones. Y quiero recordar en particular una, creo que del año 2004 o 2005, en la que también creo que vine a presentar un número de esta revista. Porque en aquella ocasión el tema se refería a por qué habían surgido en América Latina los gobiernos de Chávez, de Kirchner y de Lula. Y ahora estoy presente aquí para explicar por qué cayeron los gobiernos de Kirchner, de Chávez y de Lula. Evidentemente estoy usando una excepción de lenguaje porque lamentablemente, lo digo con toda sinceridad, Hugo Chávez está muerto. Y el último gobierno kirchnerista fue de la mujer de Kirchner, de Cristina Kirchner. Y estrictamente Lula terminó su mandato en el año 2011 y la que ha sido... Hola. Sí. Y la que ha sido sustituida el otro día es Dilma Rousseff. Pero ustedes me entienden el carácter general de todo esto. La destitución de Dilma Rousseff, creo que hace una semana o algo así, es una especie de bisagra en la situación de América Latina. Porque hasta la destitución de Dilma Rousseff, la victoria de Macri en Argentina podía todavía ser considerada como un hecho excepcional que todavía estaría marchando contra la corriente. En cambio, con el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil, está claro que ya no es un hecho excepcional, que podría repetirse inclusive en Venezuela, y aunque los casos son muy diferentes y las diferencias son importantes para nuestro análisis, parece inaugurarse una determinada tendencia política en América Latina. La destitución de Dilma Rousseff constituye claramente un golpe de Estado. Y como ustedes observan, no uso ni la palabra institucional, ni parlamentaria, ni nada, porque manipulando las palabras, ya lo he explicado en algún lugar, todos los golpes de Estado son institucionales. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, de golpe llegan a la conclusión de que está en peligro la nación y dan un golpe institucional. Dan un golpe que sería institucional porque las Fuerzas Armadas son una institución de la Constitución y están obligadas a garantizar una serie de orden público. Así que todo ese paralelismo parlamentario no corresponde. Y simplemente yo llamaría golpe no institucional al levantamiento de la oficialidad venezolana en el año 1992, en febrero de 1992, porque fue un levantamiento de la oficialidad contra sus jefes y contra el gobierno. Entonces, claramente ahí tenemos una rebelión. Dentro de ciertos límites que después en el debate, si ustedes aclaro, solamente dos partidos en América Latina se pusieron del lado de los golpistas en el 92. Uno fue un partido venezolano llamado Causa Eder y el otro fue el partido de Lula. Todos los demás defendieron la democracia. En un congreso en La Habana en 1994, el partido Causa Eder, que tenía un delegado, se los recordó a todos, incluido Fidel Castro, que también denunció el golpe de Hugo Chávez y defendió el gobierno venezolano. En aquella época estaba de moda la defensa de la democracia y no habían logrado distinguir que este era un levantamiento al interior del ejército que más allá de tener consignas nacionalistas, imperialistas, que podrían ser mentiras, porque la gente cuando da un golpe también miente, había provocado un levantamiento en el pueblo de Caracas. En realidad el Partido Obrero no apoyó el golpe como tal, porque no somos golpistas,
pero entendimos que detrás de este golpe estaba la masa popular trabajadora de Caracas y dijimos, se abrió el fuego, nosotros estamos en esta masa popular y no donde está el ejército tradicional, en este caso la masa popular incentivada por Hugo Chávez. Acá viene un golpe, y no por las razones que dan todos los que dicen que hubo un golpe, que son razones que no se entienden bien. Por eso, porque no se entienden bien, dicen que es un golpe constitucional. Es decir, el Parlamento habría cumplido con todos los requisitos de la Constitución, pero como su finalidad es negativa, es un golpe. Eso no alcanza para definir un golpe. El carácter golpista se define por otros factores. Y quiero reivindicar, por eso es importante porque estamos presentando esta revista, que creo que fuimos los primeros en hablar de un golpe un año anterior, cuando sacamos un artículo que se llamaba Golpe todavía no. Es decir, que estaba mal el golpe. Pero los golpes tienen que madurar. Entonces nosotros mostramos las decisiones que había para ejecutar un golpe. Que no era que el ejército iba a salir a la calle, era esto que vimos. Es decir, mucho antes de que esto se produjera, ya estábamos analizando cómo se estaba configurando el golpe. ¿Por qué es un golpe? Es un golpe porque cambia el régimen político. Cambia cómo se alinea el Estado frente a la sociedad. Y eso constituye un golpe porque ese realineamiento del Estado frente a la sociedad no se obtiene con mandato popular. No hay un mandato electoral, voto, que diga, bueno, nos cansamos de este, queremos otra cosa y le dan el voto a X. Sino que es una operación al interior del aparato del Estado. ¿Y por qué cambia el régimen? Cambia el régimen porque, lo reconocen todos los golpistas, en realidad si ella cometió alguna falla, me refiero a la presidenta, si cometió alguna falla en el manejo de ciertas leyes presupuestarias, eso es de segunda importancia, que es el motivo oficial de la destitución. Porque lo hacen todos los gobernadores de Brasil y lo hicieron todos los gobiernos antes. Es decir, que buscamos saber si había un pretexto adecuado. Por lo tanto, las irregularidades que ella pudiera haber cometido en materia presupuestaria no eran el eje del asunto. El eje del asunto era un cambio político en la dirección del Estado, fraguado a través de una conspiración, y constituye un cambio de régimen, porque si estuviera ocurrido a través del proceso electoral, cambiaría el gobierno de un gobierno populista, entre comillas, pasaríamos a un gobierno neoliberal o macrista, o como ustedes quieran, pero sin cambio de régimen. Constituye un golpe de Estado porque hay un realineamiento al interior del Estado en la orientación de ese Estado. Y el Estado es el monopolio de la violencia. El Estado es esencialmente el monopolio de la violencia. Si nosotros cometemos una infracción de tránsito, ¿por qué vamos al juez y reclamamos? Que paga el juez, capaz que el juez tiene 20 años menos que yo y hasta puede ser mi amigo, y yo sin embargo me coloco ante el juez. Porque detrás del juez está la policía. Y detrás de la policía está la Fuerza Armada. Entonces el que se hace el loco, en última instancia, se le aplica la fuerza. Es el monopolio de la violencia, un monopolio que la base de sustentación del Estado en una sociedad dividida en clases, donde los antagonismos de estas clases pueden llegar a una instancia que obligan al Estado a ejercer la represión directa de la clase que no está en el Estado para afirmar el poder del Estado. Acá hay un cambio en eso, muy importante, enmascarado por un proceso constitucional. Y hay un cambio de régimen político. Por eso lo de Brasil le quita a esto de que gane Macri o algún otro derechista por ahí. Por ejemplo, ganó un derechista en Perú, un derechista improbable, porque se presentó a 2 millones de elecciones y nunca podía ganar.
circunstancias particulares, como el hecho de tener enfrente a la hija de Fujimori, que había matado a tanta gente, hizo que hasta el más reputado izquierdista dijera vamos con Schwarzenegger de Perú, o Melconian, o Bradgay, porque este es un rabioso, el caballo de Uruguay, es de Perú. Entonces ustedes ganaron. Bueno, ganaron, después pierden. Les voy a dar un ejemplo, porque quiero que, como también estamos en una universidad, hay una claridad conceptual. Vamos a tomar un ejemplo para clarificar. ¿Quién ganó hace 8 años en Chile? La derecha, Piñera, el año delante. Nadie dijo, ¡ah! Viene la derecha. A los 4 años de elecciones y volvió al gobierno anterior. ¿Fue una tendencia? En principio no. Ganó un derechista, a los 4 años perdió. Y se quebró la posibilidad de una tendencia derechista. Acá gana Macri. Bueno, muy bien, en el 2007 pierde y capaz que se va antes del 2019. O seguro el 2019. En el 2019 viene debido y se cortó la tendencia. ¿Está claro? ¿No? Esa posibilidad con este golpe se rompe porque hay 2, 3 que marcan una tendencia derechista, inclusive este golpe. Y acá me quiero detener en el problema de la Fuerza Armada, totalmente oculto, y que como ustedes van a ver más adelante, nosotros ya lo habíamos alumbrado. No se puede destituir un presidente de ningún lado del mundo si por lo menos no le mandaste un WhatsApp al comandante jefe del ejército y le preguntaste vos qué opinás. Por las dudas. No vaya a ser que el tipo opine que no. Pero si opina que no, se arma la podrida y uno no lo sabía. Según todos los diarios brasileños, en particular en un artículo muy importante de la Folha de San Pablo, cuenta una declaración ante la justicia de uno de estos comprometidos en la corrupción, partidario del golpe, de que esto fue largamente hablado con la Fuerza Armada. ¿Quién es el jefe de la Fuerza Armada? El presidente de la República, no el Congreso. Por lo tanto, se tiene obediencia al presidente de la República. Lógicamente que también tiene obediencia a los procesos constitucionales, pero si el presidente de la República, jefe de la Fuerza Armada, dice esto es un golpe, la Fuerza Armada dice, mi jefe dice esto es un golpe. ¿Está claro? Si yo me mantengo neutral, estoy traicionando a mi comandante jefe. Todo esto ustedes podrán considerarlo secundario en el sentido que nos importa un bledo los comandantes en jefe y todo lo demás, nosotros nos interesa la emancipación de los trabajadores. Pero desde el punto de vista del funcionamiento del régimen del Estado burgués, esto es absolutamente esencial, porque revela una crisis al interior del Estado y una conspiración de uno contra otro. Entonces es un punto importante, y esta es una posición seria, porque esta posición no nos coloca ni un cachito cerca de que el gobierno anterior y de Dilma Rousseff. Porque yo en ningún momento dije que esto es un golpe porque tienen el mal y Dilma Rousseff es bueno. Pero nunca dije eso. Yo expliqué que llegaron a la conclusión de que hay que pegar el viraje y que para pegar ese viraje no había que pasar por el proceso electoral. Y entonces armaron un invento judicial para bloquear a la presidenta. Esto es constitución para la y este análisis, llamémoslo científico, pero quiero decir teórico riguroso del golpe, no nos compromete en el apoyo político a ninguna de las facciones. Nos compromete en que nosotros estamos en contra de que haya gobiernos que cambien de régimen, que sean un cambio de régimen por una vía conspirativa. ¿Está claro? Es decir, nosotros estamos contra el golpe, pero no a favor de Dilma.
debilita una fuerza reaccionaria y eso hace que los trabajadores digan, por ejemplo, el golpe de Chávez, yo dije que nosotros no lo apoyamos como golpe, pero como fue acompañado por un levantamiento popular, nos colocamos en el campo de los golpistas que no apoyábamos y de las masas, en el mismo campo. Fuimos los únicos que en ese momento violamos el sacrosanto pacto de la democracia. Porque los intereses populares, que si son violados, la democracia se desnaturaliza porque hacia ella y finalmente termina siendo cualquier tipo de cosa. Pero por ejemplo, el golpe de Chávez tuvo una consecuencia que nadie percibió en su momento, que la población se enteró que una parte de la Fuerza Armada estaba con ella. Y como tienen la población que no evita hacer rebeliones porque las Fuerzas Armadas masacran, si cumple la onda entre el pueblo de que una parte de la Fuerza Armada está con vos cobrás energía. Si acá se trataba el golpe, se abría un campo de acción que finalmente no solo iba a ser dañino a los golpistas, sino para superar el gobierno del presidente. Porque además, el golpe era un golpe interno de la coalición de gobierno. Porque Temer era el vicepresidente. Y el partido de Temer, el PMDB, era el que estaba coaligado con Dilma Rousseff. ¿Se dan cuenta? Miren una cosa curiosa, que no se le da toda la importancia en el análisis. La sociedad rural de Brasil, ¿a quién apoyó? Al golpe. ¿Quién era la ministra de Agricultura de Dilma Rousseff? La presidenta de la sociedad rural. Es decir, los golpistas estaban en el gobierno. Entonces uno dice, bueno, también explícame lo mejor porque ya no entiendo nada. El gobierno estaba agotado por sus posibilidades de acción para implementar el plan que tenían los golpistas, pero no era un gobierno ajeno a finalmente los intereses de los mismos golpistas. Y en el año y medio que va desde la reelección de Dilma Rousseff hasta su destitución, ellas se esfuerzan a aplicar distintos programas de ajustes con gente que luego sostiene el golpe y fracasa porque un programa de ajuste provoca ¿cómo se dice? Desorientación, descontento, fastidio en el seno del PT. En el seno de los sindicatos, como una presidenta que viene de nuestro lado hace esto. Entonces se sentía como atada de manos. Entonces usted dijo, esto hay que cortar el nudo acá y vamos absolutamente adelante. Por lo tanto, nuestra posición fue contra el golpe y claramente con el tiempo, mostrando cada etapa del golpe. Me acuerdo un título del periódico Prensa Obrera, en particular es un título porque está en portugués y lógico que era feo, periódico argentino que tenía un título en portugués. Entonces no sé qué título le pusimos en castellano y ese título decía balanza, balanza, mas no cae. Es decir, se sacude, pero todavía no cae. Y esto fue en agosto del año pasado, cuando no hay impeachment, no había nada, etcétera, etcétera, y estaba este señalamiento. Una movida absolutamente importante. Acá me quiero detener dos aspectos para el entendimiento general de la situación. En primer lugar, es el cuarto golpe en la realidad, de la misma característica. Porque si fuera uno, podemos volver a caer en el tema de la excepción. El primer golpe fue en Honduras. Destituyó el Congreso, cuya mayoría era de Zelaya, el presidente, igual que en Brasil, a Zelaya. Y al igual que en Brasil, Zelaya le compró de regalo y se fue a su casa a dormir. Como sus adversarios no sabían con qué intenciones se fue a dormir, el ejército decidió sacar un pijama y mandarlo a México. De ahí donde llegó el pijama. La tesis de
golpe de Estado institucional de Fuerzas Armadas Militares y Paradas se pone en Chile. Y el otro golpe fue en Paraguay, donde un gobierno del partido, no me acuerdo, del obispo Lugo, no me acuerdo su nombre ahora, y el Partido Liberal, los liberales lo voltearon a Lugo, con el mismo procedimiento, y siempre, naturalmente, con la apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante. Hay gente, lo digo para si les interesa profundizar esto, que considera el asesinato de John Fitzgerald Kennedy un golpe de Estado en Estados Unidos, porque el objetivo era terminar con una determinada línea política que se le atribuía a Kennedy, y su presidente, que no conspiró, eso es verdad, se lo puede relevar de la responsabilidad de haber conspirado, no conspiró por su derrocamiento, asumió y de algún modo eliminó los temores de la derecha norteamericana, los temores que la derecha norteamericana tenían acerca de Kennedy. A mí me importa mucho que ustedes vean por qué analizamos un golpe es un golpe y cómo analizamos la estructura y las contradicciones del Estado capitalista. Muy importante. Porque el Estado no es una cosa monolítica. Y la clase capitalista tenía la libertad. Indudablemente, un elemento fundamental del golpe es la corrupción. Porque los golpistas son todos solos. Oficialmente, no es que oficial, yo los oficiales, están todos procesados por coimeros. Entonces, ¿cómo hace un coimero para que no metan en calle? Da un golpe para matar a la policía. Del lado del gobierno también había coimeros, además era el gobierno. Pero el gobierno coimeaba a los suyos, pero en mucha mayor medida a los otros. Entonces son una legión. Esto explica, cosa que usted no lo va a ganar en los diarios argentinos, pero si lee prensa obrera, los artículos míos en Facebook, esto explica que ya está en vía de aprobación una ley de amnistía del Congreso Golpista. Es una operación de blanqueo, en primer lugar del presidente actual, que ya no puede ser convocado por la Corte Suprema por la denuncia de robo, porque la Corte Suprema no tiene jurisdicción sobre el presidente. Así que el tipo ya dio un paso al frente. Esta es una parte del proceso. Entonces uno de los golpes más infames, porque ustedes a la hora de la noche acaban de ver un canal de televisión que yo acabo de estar, donde el periodista se deshace en defender la seguridad jurídica. Que tenemos que tener seguridad jurídica para que lleguen infracciones, tenemos que tener seguridad jurídica para esto, seguridad jurídica para lo otro, como hablan aquí. Yo le digo, escuchando, el blanqueo para que todo lo que robaron traigan la guita de nuevo o la declaren y no paguen impuestos por todos los años que se robaron la guita. ¿Cuál es la seguridad jurídica? Es decir, este tema de la corrupción está fuertemente instalado porque la corrupción es un complemento de cualquier negocio capitalista. Especialmente si hay competencia. Bueno, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da vos? Imagínense un negocio de $1.000 millones y lo tiene que decidir un funcionario que cobra 2.000 euros. Y se tiene que tomar el tranvía para volver a casa. Y puede ser. Deje usted de $1.000 millones, depende de mí, agreguen algo a los 2.000 euros. Es un tema intrínseco. Este problema de la corrupción, sin embargo, no es un tema inocente. Solo aflora cuando conviene políticamente. Mientras tanto, los servicios de espionaje arman las carpetas. Porque no es posible que de golpe apareciera todo. De que se comió acá. Eso es un proceso de larga investigación. Por eso se mantuvo relativamente reservado y se lo hizo aparecer cuando se consideró que había que proceder con rigor. Hace conocer el delito es
en el momento en que ellos, los delincuentes, quieren aprovechar, además del delito que cometieron como delincuentes, el segundo delito de tapar los delitos anteriores. Esto es obra, naturalmente, de Estados Unidos. Y como tengo una psicología conspirativa, confieso que a lo personal me gustaría tener una psicología más acentuadamente conspirativa. Creo que debo reforzar ese aspecto. Todos sabemos que la CIA tenía pinchado el teléfono de Dilma Rousseff, porque lo dio a conocer Wikileaks, y después Dilma Rousseff, que tenía pactado una entrevista con Obama, dijo: no voy. Me pedí perdón o no voy. Con lo cual está claro. Lo mismo hizo con Angela Merkel. Es lo que se reveló por Wikileaks. Quiere decir que los servicios extranjeros manejaban todo esto. Y en la clave de esta cuestión está el derrumbe industrial de Brasil y la crisis capitalista mundial. Y si he seguido todo este proceso para llegar al núcleo de la historia, es precisamente para que vean que no se trata de una certeza metafísica que le atribuye todo al capitalismo, sino de cómo se va armando. Antes, sin embargo, quiero volver sobre los golpes anteriores, porque el Partido Obrero va a ser responsable de la caída del gobierno de Lugo a Cristina Kirchner y a Dilma Rousseff. En primer lugar, por una cosa clara que dijo el Lugo: nunca me aceptaron un pedido de entrevista, ni una ni la otra. Y cuando Lugo vino a la Argentina, vino en calidad privada y no fue recibido por Cristina Kirchner y tampoco por Dilma. Y no es inocente, no es que fuera, ay, ¿qué le pasó de golpe? No quiero ver un amigo, no. Tiene que ver con los negocios. Paraguay está siendo sometido por Brasil y Argentina a un defecto económico, pagando por debajo de lo que corresponde la electricidad de Itaipú y el gas secretario. Y el gobierno Paraguay no es un gobierno de grandes recursos. Entonces quería una elevación del precio. Si lo hubieran elevado el precio como corresponde, como un gobierno del Partido Obrero lo hubiera hecho, hubiera fortalecido al gobierno de Lugo en su capacidad de resistir golpes. Por eso se reunieron en Córdoba, estaba Chávez y todos nos mandaron un saludo a la bandera en defensa de la democracia y por solidaridad. Al mismo tiempo, hay una fuerte penetración agraria de la burguesía brasileña en Paraguay, que son conocidos como los brasiguayos, que conspiraban abiertamente contra Lugo. Entonces Dilma Rousseff dijo: primero la patria. Prefiero un brasiguayo a un obispo paraguayo, aunque el obispo paraguayo sea una corriente progresista y popular, nada que ver con el Partido Obrero, pero así se presentaba, y los brasiguayos son más o menos fascistas porque falta que aparecen cada que puede. Entonces, como ustedes ven, todo este tejido tremendo, podemos hablar de Celaya, de lo que se hizo y de lo que puedo hacer, pero me interesa, digamos, señalar este aspecto. Entonces tenemos un giro. La pregunta, que es legítima, aunque no la veo formulada mucho, pero imagino que así debe estar en la cabeza de mucha gente, es si esto inicia un ciclo, porque se ve en cualquier momento la caída de Maduro. Entonces tendríamos Perú, Argentina, Brasil, Venezuela. Un ciclo. Volvieron los malos, terminó el ciclo de los buenos y ahora viene el ciclo de los malos. La historia del eterno retorno. Siempre volvemos al punto de partida. Algo que no pasa de ser un mito. Y hay libros dedicados a la crítica del mito del eterno retorno, y si a alguien interesa, profundiza, digamos, sobre esa cuestión. En primer lugar, hay que entender algo que es realmente apasionante, que han volado por los aires un conjunto de gobiernos a una velocidad asombrosa. Porque Dilma Rousseff
octubre del 2014 ganó las elecciones. Y en marzo del 2016 ya estaba en el horno. Sacó 51 de votos. En octubre del 2014, en octubre del 2015, un año, nosotros ya en octubre del 2015 decíamos el golpe va, porque ya le dije, esto lo dijimos en agosto, de que bueno, se sacude, pero todavía no cae. Miren ustedes la velocidad de este proceso. Después, el macrismo, el kirchnerismo quería que Scioli, ya está. Por ejemplo, en las elecciones de 2011, los sciolitas se jactaban que había sacado más votos que Cristina. Es decir, que era un punto a favor. Cristina había sacado 52, había sacado 54. Creo que no me equivoco. Entonces, digamos, un punto a favor. No nos gusta decir los kirchneristas, pero apoyan. Bueno, acá la primera vuelta, que es lo que importa. Bueno, primero perdieron las elecciones en 2013 con la guerra, le ganó Massa. Y después, en la final, en la primera ronda, llegó al 38, no me acuerdo bien, el 36%, muy lejos de los 52, 54 que ustedes tienen. Y perdieron la provincia de Buenos Aires con una joven bautizada Eili, que, si la anécdota sirve con es para señalar cómo se desmorona algo que estaba pintado como muy sólido, pero que tenía los pies de barro, porque llevaba como candidato a Aníbal Fernández, un golpista responsable de la muerte de José Santillán, que armó la represión, y responsable de la muerte de Mariano Ferreira, y nuestros abogados iniciaron juicios como responsable por la muerte de José Santillán y por Mariano Ferreira. Que si no es que yo digo acá, ni por está en los expedientes. Y si a alguien le interesa, después les cuento cómo armó las dos cosas. De modo que un gobierno nacional y popular tiene un candidato más derechista que un gobierno neoliberal. Pero bueno, deja de ser la política de defensa nacional. ¿Bien? Entonces es una enorme velocidad. Y el derrumbe de Maduro es velocísimo. Al chavismo hoy lo votan al 10%. Cuando el chavismo se caracterizó en la historia de Venezuela por ser electoralmente imbatible, el chavismo inauguró lo que se llaman regímenes plebiscitarios. Son los que gobiernan con el 60% y se ríen del Parlamento de quien fuera, porque tiene el 60%. Perón, Chávez, Getúlio Vargas, gobiernos plebiscitarios. Pero diría que todavía más para Chávez, porque Perón fue bastante más dictador que Chávez, es decir, más mano dura. En la época de Perón, en el mejor momento de la época de Perón, había un lugar de la policía que torturaba a los opositores. Bajo Chávez no se conoce nada de eso. Y él se captaba que acá era todo democrático y él seguía ganando. ¿No es cierto? Entonces esto ocurrió con una velocidad fenomenal. Y nos lleva al punto de la crisis capitalista mundial. Porque lo que sustentó desde el punto de vista económico esta experiencia fueron los altos precios de las materias primas que estos países envían al exterior. Y que además gozaban de un gran ingreso de capitales que venían a América Latina porque decían, esto nos van a pagar porque mira cuánto dinero le dan por el petróleo, $140 el barril, cuánto por el cobre, cuánto por el zinc, cuánto por el hierro, cuánto por la soja. No va a faltar plata a la hora de pagar la deuda externa. ¿Se entiende? Y en el caso, por ejemplo, del gobierno argentino, que había entrado en default con Rodríguez Sá, que hizo toda la restitución de la deuda, se probó porque, como dijo Cristina Kirchner, se la llevaron con pala y en un famoso discurso dijo que habían pagado $172.000 millones a los acreedores internacionales. Es decir, gozaron de un periodo económico que de ningún modo utilizaron, y eso no tiene que ver con la crisis mundial, para cambiar la estructura de países periféricos que oscilan según la marcha de la economía mundial.
en una forma extremadamente acentuada. ¿Está claro? Por ejemplo, si una crisis económica mundial se cae el 2% del Producto Bruto en Estados Unidos, en Alemania, acá cae el 10%. Porque aquí no tiene estructuras internas que amortiguan los procesos internacionales y los nuestros son países completamente a la vera de esos procesos internacionales. Entonces, esta experiencia demostró lo que yo había explicado con anticipación, acá en la UNSA, no me acuerdo si en 2004 o en 2005, sobre los límites de este gobierno. Chavismo, PT, etc. Es decir, que no eran transformaciones revolucionarias de la sociedad y que giraban en la órbita del capital financiero, que no hacen un acuerdo con el FMI. No tiene un acuerdo. El mundo es el único que, siendo opositor, firmó un acuerdo con el FMI, cuando los acuerdos con el FMI solo lo firma el gobierno. ¿Lo sabían eso? Debe haber un ejemplo, voy a contar cómo fue. En octubre de 2002, las elecciones, y Brasil estaba en el norte. Donde el FMI dijo que un acuerdo. El presidente era Cardoso dijo, no, sí, acuérdense de 2002. Había producido la crisis en Rusia, la asiática, Argentina después de 2001. Brasil estaba en una situación terrible y Cardoso pide socorro al FMI. Entonces el FMI dice, mira, muchacho, vos te vas en negra. Te quedan 3 días. No 2, porque eso es el primero de... Primero los tipos que saben que los meses no nos interesa. Todos los candidatos electorales tienen que firmar también. Porque entonces vos te vas, pero el que gana sigue lo que vos firmás. Y Lula firmó un acuerdo con el FMI como opositor. Es decir, que cuando los trabajadores de Brasil votaron a Lula, estaban votando no el programa del PT, sino el programa del FMI. Las cosas hay que decirlas como son, porque de lo contrario se oscurece el análisis. De cualquier modo, en estas condiciones, el gobierno y es convertir a Petrobras, la empresa del petróleo, en el eje de un proceso industrial. Petrobras es una empresa mixta. El Estado tiene el 48%, los privados el 52%, pero el Estado tiene el monopolio de la dirección de los negocios. Cotiza en la bolsa de Nueva York y los brasileños, y lo digo con orgullo latinoamericano, hicieron una maravillosa experiencia tecnológica con la explotación por debajo de 4.000 metros. Yo un día asistí a una clase sobre este tema en Brasil. Y era una cosa impresionante. Entonces, con esa tecnología brasileña, no que venía los yanquis con la tecnología, Brasil empezó a expandirse y a desarrollar una cantidad de negocios, refinerías, servicios tecnológicos para las operaciones petroleras, barcos, contratos de obras públicas por caminos, por construcción de torres, edificios. Se armó un gigantesco fenómeno. Y convencido de que estaba en un plan de industrialización nacional y popular, se endeudó, diciendo, esto no es deuda financiera para especular, esto es deuda para invertir. Y hasta trató de crear una burguesía nacional, privada. Y un empresario llamado Eike Batista, con el apoyo de Lula, empezó a desarrollar negocios. Las grandes contratistas de obras públicas brasileñas quedaron agarradas por este negocio. Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa. Y Lula era la gente de viaje de todas estas empresas en el mundo, al punto que en Cuba ganaron las licitaciones para las zonas libres de Cuba en Mariel, en una zona costera de Cuba. En Perú, Ollanta ganó las elecciones por el apoyo del gobierno brasileño, porque se comprometió a entregar todas las obras públicas a la compañía brasileña.
Odebrecht estaba haciendo una ruta que iba al Pacífico, y los indígenas la bloquearon por razones ambientales. No sé si se acuerdan, todo un levantamiento, todo un choque. Los brasileños dominaban lo que se llama la UNASUR. Les comento una cosa interesante. En este momento huyó de El Salvador a Nicaragua el expresidente de El Salvador. El presidente de El Salvador, Funes, el nombre de Lula, y su mujer, que no es salvadoreña, sino brasileña, militante del PD. Ahora lo acusan de corrupción sus propios compañeros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que están en el gobierno, por la corruptela que causó la brasileña. Y lo acoge Nicaragua, que está entroncada con estos intereses. Tienen vastos intereses. La deuda externa de Petrobras es brutal. Toda Argentina debe 500.000 millones de dólares. Todo el Producto Bruto de Argentina es de 500.000 millones de dólares. Producto Bruto. Y que deuda, corrijamos, ¿de acuerdo? Pero ojo, la deuda pública argentina le pega en el palo de 150.000. Pero no importa. Petrobras tiene una deuda de 250.000 millones de dólares y oficialmente es una empresa quebrada. Petrobras, para hacer toda esta política de privilegio a los sectores burgueses nacionales, se asociaba en estos negocios petroleros con todas las empresas del mundo, en particular con las norteamericanas, pero con una cláusula: las operaciones petroleras son monopolio de petróleo. Al mismo tiempo, las utilidades de Petrobras no las repartían los accionistas, o muy poco, las reinvertían. Entonces los accionistas privados de Nueva York protestaban: yo invertí para que me pague el dinero, no para que desarrolle Brasil, decía el accionista norteamericano. ¿Está claro? Es decir, quedó comprometido con deudas, con choques, etc. Cuando cae el precio del petróleo a nivel mundial, las operaciones brasileñas de Petrobras entran en terreno negativo desde el punto de vista de las ganancias. Y Petrobras no puede pagar su deuda. No piensa quebrar. Y con la quiebra de Petrobras están potencialmente quebradas toda la periferia que trabajó con Petrobras, que es una gigantesca industria. No es moco de pavo. Más otros factores es lo que terminó derribando toda la política del gobierno del PMDB con el PT. Adivinen ustedes qué ley se aprobó ya antes que suba Terna. Porque hay cosas que no hay que verlo diario, basta con un análisis correcto, basta adivinarla. Ya se aprobó que Petrobras no tiene más el monopolio de las operaciones petroleras. Cualquiera que haga una licitación puede dirigir Exxon, Shell, Chevron. Es lo ya que consiguieron penetrar en el terreno petrolero de Brasil. Era una población con el golpe. Y no esperaron a que cayera Dilma Rousseff para aprobar la ley. Como ustedes ven, ¿a qué voy? América Latina se está viniendo literalmente abajo desde el punto de vista de sus estructuras económicas y sociales por una gigantesca crisis mundial. Y los gobiernos nacionales y populares no constituyen ninguna valla de contención, porque están por múltiples lazos vinculados a los mismos intereses que quieren aprovechar la crisis para imponer la totalidad de sus ambiciones. ¿Se entiende? Esto es muy importante. A un gobierno obrero y socialista esto no le ocurriría, porque no tenemos lazos con Chevron, ni nos interesa que ganen plata con vaca muerta ni nada, no fomentaríamos casinos y tendríamos una sociedad donde los objetivos económicos discutidos democráticamente serían procurados en forma progresiva a través de un plan económico. Además lucharíamos por la unidad de América Latina y no le mezquinaríamos a Paraguay 2 mangos al precio de que hoy
preguntó a venir acá, ya en un programa de radio, por teléfono, me preguntó, pero mira, todo eso me parece muy bien. Pero no confía con el orden internacional actual. Nadie nos va a dejar industrializar, nos dice, porque si nos industrializamos competimos con ellos. ¿Cierto? Y el tipo tiene razón. Pero bueno, pero nuestra política internacional no va a ser solo con el gobierno, también que sea necesario, tenemos que tener relaciones con todo el gobierno y denunciar al gobierno que no quiera tener relaciones con nosotros, como aquí, pero por sobre todo con los pueblos. Y le vamos a decir al pueblo norteamericano, porque mirá, te están cagando de hambre, hace 25 años que reúnen el salario real de Estados Unidos, nosotros abrimos un camino nuevo, apoyándonos, es decir, vamos a unir una política internacional de colaboración de los trabajadores de todo el mundo. En Europa que se está destruyendo el derecho laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el problema de la crisis. Y Argentina, quizás no en la envergadura de Brasil, la tiene también. Porque fíjense que no hay inversión privada en Argentina. No es que yo adoro la inversión privada, pero con todo el régimen capitalista hay inversión privada. La inversión privada, cuando cae o se anula, es la forma en que el capitalista protesta contra el capitalismo. Y dice, che, este régimen no me da beneficio. Me invierte. Que venga alguien, convirtamos a los obreros en esclavos, hagan algo, pero si no hay beneficio, no invierten. Un índice muy fuerte. El Banco Central, a fuerza de pagar la deuda externa, quedó sin capacidad de financiación. Y oficialmente el Banco Central Argentino está quebrado, porque tiene 70.000 millones de dólares de deuda. El Tesoro le debe 70.000 millones de dólares, por tanto es un crédito del Banco Central contra el gobierno, que el gobierno no le puede pagar y no se lo va a pagar. Y muchas veces los kirchneristas explicaron que esto era muy bueno, porque ellos habían logrado transformar la deuda externa en una deuda interfamiliar. ¿Cierto? Una deuda entre primos. Entonces, los extraños les pago y los primos los entendemos en familia. Cuidado, porque vos sos el primo que tiene la deuda y el otro primo que lo está cagando. Porque uno los cuidaba, porque pagaba con el dinero francés. O la policía argentina que decía, bueno, che, me desfascaste el Banco Central, ahora cómo me financio. Entonces llevó a que una crisis financiera, a tendencia devaluacionista, caer el precio de la soja, Kicillof no quería dar a nosotros índices de pobreza. Tenemos una crisis de características integrales. Una pequeña observación con la conciencia de que se pone un poquito larga. Sí, un poquito larga. Una observación que la he hecho en varios lugares y quiero hacerla acá para que se difunda. Esto de voltear gobierno y que haya gobiernos que no tienen mandato popular se ha transformado en una práctica generalizada. No se cree que en América Latina hay un grupo periodista. ¿Hay en Europa algún gobierno que no tenga mandato, que no esté en el gobierno porque ganó las elecciones? ¿Quién me contestó rápidamente que no? En Europa. Esa gente es civilizada. Después de los campos de concentración de Hitler y guerras mundiales, siguen siendo pintados como civilizados. Bueno, muy bien. Digamos que sí. Entonces me contestó eso y seguramente contestarían ustedes todos. Y esto es equivocado. En Inglaterra, el primer ministro no fue votado. Fue votado Cameron hace un año. Ahora perdió un referente de tipo comercial, cayó y lo sustituyó una mujer que no votó nadie, en particular para imponer una política a la contraria de Cameron, que fue votada para mantener la integración de Inglaterra en la Unión Europea, y ella asume sí que la vote para separar a Inglaterra de la Unión Europea. ¿Es un gobierno? No, ahí hubo un golpecito. El primer ministro italiano no sabe lo que es una elección. La ganó un ministro Letta, el primer ministro de Italia. Y después tenemos Rajoy, que es como le podría decir,
Ortega logra ganar la elección subsiguiente, entonces sigue de las elecciones pasadas, tiene mandato vencido. ¿Por qué señalo esto? Tenemos una crisis política cada vez más importante en los principales países. No solo en Brasil, Argentina, Venezuela, y otro. De golpe, regímenes de excepción, de característica particular, no le digo en Egipto, no le digo en Siria, no le digo en el Medio Oriente. Es decir, la crisis mundial da cuenta del conjunto de este proceso mundial. Ahora viene la pregunta de fondo y final. Esta sucesión de hechos significa que comenzó un ciclo derechista, un ciclo neoliberal, un ciclo privatizador. Nuestra respuesta es muy contundente. La derecha se va a tener que ganar el derecho a iniciar un ciclo. Lo único que hizo fue la maniobra por arriba. Ahora tiene que mostrar que tiene los recursos para su política y que su política tiene alguna viabilidad. Si en la lucha social que viene y que ya se está desarrollando demuestra que no tiene los recursos políticos y económicos, vamos a entrar en una etapa revolucionaria, con el pueblo en la calle y los gobiernos capitalistas perdiendo el timón. Entonces la pregunta es, puede ser que se inicie, pero tendrá que conquistarlo. Y conquistarlo significa derrotar al pueblo, imponer el aumento de la jubilatoria, privatizaciones, una cantidad de cosas en Brasil. Acá quieren hacer lo mismo con los jubilados. Por ejemplo, quieren vender las acciones que el ANSES tiene en empresas privadas y la van a mal vender. Después en el debate, para no extenderme, si alguien interesa el tema, les explico cómo la van a mal vender, con lo cual van a dejar sin financiación al ANSES. Todo eso provocará enormes luchas. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión. Argentina necesita un plan de reestructuración industrial y Brasil enorme. ¿Dónde está el capital extranjero que según Macri, según Temer, está dispuesto a meter plata para hacer ese proceso? En todo el mundo las inversiones están cayendo. Yo le dije a un periodista, ¿por qué la tasa de interés en el mundo es cero? Cuando la tasa de interés es cero, es porque nadie va al banco a pedir plata. ¿Está claro? Si no hay demanda de dinero, el banco no te puede cobrar ningún interés. Es decir, que los que tienen que invertir no van a los bancos a decir, che, préstame plata para invertir. Y entonces la tasa de interés cero. Es como un termómetro. ¿Tenés fiebre? Me parece que sí, me parece que no. Metés en la axila del termómetro y si te parecía que no tenía fiebre, el termómetro dice que estás en 54. Ya está. Se dirimió la polémica. No es lo que vos sentís, sino lo que dice el termómetro. Esto está provocando, por razones que ahora obviamente no me voy a meter, un proceso de estallido bancario muy importante en el mundo. Es decir, tampoco, desde el punto de vista internacional, existe. Miren, ¿a qué sutil comparar a Macri con él? Porque el otro día escuché, bueno, tienen un proceso de estabilidad porque apoyaba el terrorismo. Disculpen la expresión, la democracia. Desde mayo de 1989 hasta julio de 1991, el gobierno de Menem parecía que iba a caer en cualquier momento. Era crisis de todo tipo. Hiperinflación. Los más jóvenes no se acuerdan, pero la hiperinflación del verano del 90 y del verano del 91 fue para quitar los alcoholes. Me acuerdo que ir a Mar del Plata, toda la mañana la gente estaba parada frente a la casa de cambio, todos los días, cambiando los dólares que tenían por pesos, y lo repetía la mañana siguiente porque los precios del día siguiente ya no eran los precios del día anterior. Con el plan de convertibilidad de Gavarro, de 1991, y con la derrota de la vuelta telefónica y ferroviaria, Menem dice, bueno, un poco de tranquilidad, 1991. Y duró hasta 1994, cuando México entró en crisis y
cambiando alianzas. Les cuento una anécdota que mide la situación. Noviembre de 1989, menos de mayo de 1989. Terminó su discurso ante la Asamblea Legislativa, llega la ONU. Argentina, levántate y anda. Todo el mundo contento, obviamente. Noviembre. La crisis era tan intensa que nosotros sacamos el afiche de mayor popularidad de nuestra historia, y nuestros afiches en aquella época eran extremadamente populares. Y este era el más popular. Argentina, levántate y echa. Hoy, si pusiéramos Argentina, levántate y echa con Macri, diría, che, se está pasando de rosca, están en el... la gente hacía cola para leer. Lo que quiere echar a patar. Con que solo Macri atraviese los 2 años de Menem, ya tenemos un gran proceso político conflictivo. El otro problema es que la izquierda, o al menos por lo menos el Partido Obrero, del cual puedo hablar con mayor autoridad, no es el del 89. ¿Cierto? Y una presencia nacional inimaginable en el 89, y eso traduce una tendencia del pueblo. Por eso hemos ganado el sindicato de neumáticos. De los años 40 que no tenemos sindicato de izquierda, un sindicato nacional. Y acabamos de hecho de ganar el sindicato de la alimentación. Solo que digo, de hecho, porque en todas las fábricas que pusimos fiscales ganamos por muerte. Y en la que no teníamos fiscales perdimos 100 a 0. No nos contaron un voto. Creo que hay que ir a la justicia, pero es un indicador de una situación. Entonces vemos este proceso complejo, lo que dice, bueno, ya lo que ya se comieron, no sé, el animal, sin haberlo todavía capturado, están haciendo algo completamente inútil. Estos gobiernos cuentan con el apoyo de la oposición. Ven con este programa que ahora lo van a pasar, donde el PJ me dice, ustedes que son oposición, ¿qué oposición? Si este gobierno no podría existir si no fuera por ustedes contra todas las leyes. ¿Cómo oposición? Es un gobierno de coalición a la carta. ¿Me entiendes? El sábado este salgo con vos, el domingo salgo con la otra. Según hoy llego a un acuerdo sobre esto, consigo los votos. Después llego a un acuerdo con los otros, consigo los votos. Me jodo la democracia sindical y doy la apuesta por esto. Y repartiendo alianzas, que así como nacen se mueren para renacer, está gobernando. Los dirigentes de la Secretaría han dicho claramente que nos hemos unido para contribuir a la gobernabilidad. Es decir, por lo tanto, votar las leyes, digamos que favorecen a Macri. Y el caso de Brasil, en este sentido, es absolutamente espantoso. La colaboración del PT, de Lula y de Dilma, con el golpe contra ellos, contra Dilma, es total. Y este es un aspecto menos conocido. En primer lugar, porque yo le voy a decir una cosa. Si el Partido Obrero es presidente de la República y denuncia que el Congreso está en un golpe, disuelve el Congreso. Porque uno tiene que tener una... Si es un golpe, ¿se entiende o no? No es que somos partidarios de disolver el Congreso. Pero si podemos probar que está en una conspiración golpista, no sé cómo lo probaríamos, porque estoy hablando de caso hipotético. Pero lo probamos cerrado. No va a dejar que el otro no voltee a mí. En 9 meses de este proceso, no llamó una huelguita. No pararon ni siquiera para mirar los satélites en el cielo. Y permitieron todos los despidos. La clase trabajadora no quiere a Dilma. No es que vaya a querer a la golpista, pero no quiere a Dilma. Eso es colaborar con el golpe contra la UNA. Cuidado. Segundo lugar, el chorro más grande, que era el presidente de la Cámara de Diputados, durante varios meses negoció con Dilma la posibilidad de que el gobierno le cubra. Y el hecho de que haya negociado tanto quiere decir que
del otro lado había cierta predisposición, porque el gobierno creía que, primero trató de impedir que fuera presidente de la Cámara de Diputados, y después no se corrió. Creía que podían neutralizar un juicio político contra el Dilma y no se corrió. Cuando vieron que podía ser una trampa, rompieron con ese presidente, creyendo que lo iba a apoyar el resto del Congreso a ellos. Y el resto del Congreso apoyó a este libro. Ese fue el primer error. Para no contarles toda la historia, porque acá hay algunos matices que son fantásticos, ¿cómo termina? Esto es fundamental. Dilma destituida. Y una destitución irregular es acompañada de la mayor de las irregularidades. La ley de destituir a la presidenta, cuando se vota a favor en el juicio político, establece lo siguiente: se destituye a la presidenta y pierde sus derechos políticos por 8 años. Es una ley. No es que hay una ley que destituye a la presidenta y otra ley que le hace perder los derechos políticos. Esa es la pena. ¿Se entiende? Vamos a suponer que un delito se castiga 10 años en La Rioja. Así. Este delito, 10 años en La Rioja. Vos no le podés dar al tipo 10 años mandado a Salta. Porque la ley se La Rioja. La van a destituir. Y en una maniobra parlamentaria deciden dividir la votación. Primero vamos a votar si la destituimos y después si le sacamos los derechos políticos. Ese es un arreglo de Lula con el presidente del Senado, que es un golpista. La destituye y los golpistas votan que mantenga los derechos políticos. Por lo tanto, en el 2018, Dilma es candidata a senadora por Río Grande do Sul. Logra sobrevivir, si lo apoyé parlamentariamente. Si no logra sobrevivir, los primeros en abandonar el barco, como ustedes saben, son los más fieles amigos. Es decir, que ha negociado el golpe. La desmoralización del PT es total. El Frente para la Victoria está votando a Macri. Y los cristinistas dicen que hay que reorganizar el Partido Justicialista con los mismos que están votando a Macri. La desmoralización es total. La izquierda no tiene por delante ninguna acción política eficaz en alianza con estas dos víctimas, que han desmoralizado a las clases trabajadoras de su país y a su propia vida. Que tienen a Vudú y todo eso, que son impresentables. Entonces, el tema estratégico de la izquierda es cómo explota una situación transicional, en que la lucha de la clase capitalista por inaugurar un ciclo de rescate del capitalismo en la crisis enfrenta la resistencia de los trabajadores para no pagar los costos de ese rescate capitalista y la crisis capitalista mundial que todos los días socavan nuevos gobiernos y nuevas economías. La fuerza política que tiene y ponerse la cabeza del proceso de izquierda, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y lo tiene que hacer con audacia, sin andar pensando en bueno, pero todavía somos pocos. Porque en la historia, los pocos pasaron a ser muchos cuando se atrevieron a hacer aquello que exigía la realidad. Nadie logró antes eso. Los peronistas eran pocos. Eran poquísimos. Cuenta Félix Luna en el libro 45 que los grandes frigoríficos no tenían a nadie. Armaron el 7 de octubre del 45 y pasaron rápidamente a tener una cuestión mayoritaria. ¿Me explico? Es decir, por tomar una iniciativa se hicieron mayoría. No es que dijeron somos mayoría cuando tomamos una iniciativa. Nadie es mayoría nunca sin una gran iniciativa histórica. La iniciativa va adelante de las fuerzas que debe reunir
partido o un frente para cambiar la realidad. Primero está la iniciativa, después la reunión de la fuerza. No juntemos fuerza para que tener iniciativa propia de un aparato político y no de una fuerza transformadora. Esta es nuestra estrategia en un examen de concurso. Yo he concluido, les aclaro simplemente, que el tema de Venezuela es exclusivo, como no es la firma del acuerdo de economía con la FARC, en temas sociales. Obviamente, si me detuviera en el examen de esto, en el tiempo que me detuve para el otro, igual tenemos que ir a cargar con la cena. Si alguien se inquieta o se interesa en particular con alguna cosa de esas que esté colgando, la podemos ver en un intercambio de ideas, un debate, pero la presentación del conjunto del tema América Latina, ante esta crisis integral, capitalista, estructural, y los desafíos que están a la izquierda,